Hola, buenos días. Bueno, Doctor, pongan su buenos días. asistencia en el chat de mensajes. Ahí. Pongan su asistencia. Gracias, gracias. Bueno, hoy hacemos, hemos hecho ya tipos de diabetes, fisiopatología, y hoy hacemos complicaciones, ¿no? Complicaciones. Toda la pantalla mejor. Ok. Complicaciones de la diabetes. La diabetes, como hemos visto, es una enfermedad bastante prevalente en la población. Em, Cada vez hay más diabetes, está aumentando a expensas de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, pero las complicaciones pueden ocurrir en todos los tipos de diabetes, o sea, en la tipo 1 y en la tipo 2. Ah, Estas son las complicaciones agudas. Se puede clasificar en agudas y crónicas, ¿no? En agudas puede ser solamente una hiperglicemia o diabetes descompensada, cuando el valor de glicemia supera algunos límites y causa trastornos en el pH, o sea, causa acidosis, se llama cetoacidosis diabética. Cuando la hiperglicemia causa un estado de deshidratación importante, se llama estado hiperosmolar. Ahorita vamos a escribir cuál es la fisiopatología y cómo se diagnostica. Existe otra complicación aguda que se llama la hipoglicemia. Sin embargo, la hipoglicemia no es una complicación de la diabetes por sí misma, sino es una complicación del tratamiento, ¿ya? Eh, no hay hipoglicemia si el paciente no está tratado. Pero ¿por qué se menciona acá? Porque es bastante frecuente la hipoglicemia. Muy bien. A ver, lo he puesto en casos clínicos para que ustedes me digan para que participen en los mensajes. A ver, apunten. 67 años el paciente, tiene diabetes tipo 2 hace 8 años. Va a emergencia, se desvanece, está desorientado. La familia lo encuentra somnoliento y con sudoración profusa. ¿Ah? Usa metformina y glibenclamida. ¿No? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál creen que sea el diagnóstico? Pongan por favor en, en los mensajes. Acá. Diagnóstico. Diagnóstico probable. Es para saber si están ahí en clases. Pongan por favor. Nada, todos jalados. Muy bien, continuamos. La sudoración es un signo casi inequívoco de hipoglicemia. ¿Ah? Y pierde la conciencia también, ¿no? Alteración, desvanecimiento, desorientación. Entonces, estos son signos de hipoglicemia. De hecho, se le mide la glucosa al paciente y está en 42. Entonces, el diagnóstico de este caso clínico es hipoglicemia. La hipoglicemia habíamos mencionado que tiene una triada, o sea, debe ser los síntomas, que son estos justamente, la glicemia menos de 55 también, y que se alivie cuando se le administra glucosa, ¿no? Probablemente este paciente llega al hospital, se le administra glucosa y se mejora. Dentro de los signos y síntomas de hipoglicemia hay que distinguir dos: los simpático-miméticos o adrenérgicos. Perdón, pluma, ¿no? Puntero láser. Adrenérgicos o simpático-miméticos. Es, un, es una reacción de estrés. Cuando hay hipoglicemia, el organismo responde con estrés, ¿no? Y secreta algunas hormonas, como las catecolaminas, por eso es que es síntomas adrenérgicos, que consisten en sudoración profusa, ansiedad, palpitaciones, sensación de hambre, temblores, ¿no? Todos estos son síntomas de simpático-miméticos.
Cuando la hipoglicemia persiste, este es como un aviso de la hipoglicemia. Si persiste, comienzan a haber síntomas neuroglucopénicos, ¿ya? Donde ya afecta al sistema nervioso. ¿En qué va a consistir? Puede haber ligera cefalea, fatiga, desorientación, alucinaciones, coma, afasia, ¿no? Pacientes pueden llegar al coma por hipoglicemia, ¿no? Estos son los síntomas típicos de la hipoglicemia. Primero se presentan estos y luego estos. Si un paciente hace muchas hipoglicemias, va perdiendo estos síntomas, como que se va acostumbrando y ya de frente presenta estos otros síntomas neuroglucopénicos. Caso 2. Paciente de 25 años que acude con malestar general, náuseas, vómitos, desorientación. No tiene antecedente de diabetes. Se le encuentra taquipneico. Ha tenido baja de peso, tiene polidipsia, poliuria. ¿Ah? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? A ver, pongan por favor, ¿cuál plantean el diagnóstico? También. Diabetes tipo 1. Sí, sí, pues, muy bien. Gracias. Muy bien, hasta gracias, tienen un punto. Muy bien, entonces, sí, efectivamente, puede ser diabetes tipo 1. ¿Por qué sería 1? Por lo que es joven, ¿no? Joven, ¿no? Ahora, pero le miden la glucosa y está en 450. Entonces, como dijimos, la forma de detectar diabetes es con la glicemia en ayunas, pero la cuarta forma de detectar diabetes es síntomas típicos, que serían estos, ¿no? Más glicemia, más de 200. Entonces, esta forma de diagnóstico de diabetes no requiere un rechequeo, ¿ya? No requiere hacer una nueva prueba. Como habíamos dicho, cuando está asintomático. Cuando tiene la glucosa solamente alta, 130, digamos, hay que repetir la glucosa. Pero si ya tiene más de 200, pero además tiene los síntomas típicos, ya es diagnóstico de diabetes. La pregunta sería, como es si es diabetes tipo 1 o tipo 2, ¿no es cierto? Hay una descripción semiológica de hace muchos años que se llama la respiración de Kussmaul, ¿ya? Que es una respiración profunda, taquipneica, ¿no? Aumenta la frecuencia y profundidad, como un hambre de aire. Fue descrita por este médico en los años 1874 y indica una compensación respiratoria a una acidosis metabólica. Recuerden que cuando les dije que si la hiperglicemia llega a un punto tal que descompensa, que causa acidosis, se llama cetoacidosis diabética. Entonces estaríamos frente a una cetoacidosis diabética. ¿Cuáles son los mecanismos de la cetoacidosis? Hemos explicado que la diabetes es básicamente una deficiencia de insulina, ¿no? Que es total en el tipo 1 o parcial en el tipo 2, pero hay deficiencia. Hemos explicado que al faltar insulina, la glucosa no puede ingresar a las células, ¿no? Para producir energía. Hemos explicado que la célula necesita energía de todas maneras y utiliza energía de los lípidos, ¿no? Y los lípidos dan energía, pero a través de la forma, bueno, esto está estimulado por el glucagón y se genera, acá está, insuficiente o ausencia de insulina, ¿no? Se incrementa el glucagón produce glicólisis, o sea, convierte la grasa, perdón, neoglucogénesis, convierte la grasa, o lipólisis, perdón, lipólisis o neoglucogénesis, convierte la grasa en glucosa para que se utilice, ¿no? Pero tiene un mecanismo más rápido todavía, que significa formar, a través de los ácidos grasos, formar cetonas o ketonas, cetonas, ¿no? Esto está provocado por glucagón, pero también las catecolaminas, la hormona de crecimiento del cortisol participan de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la célula necesita pues energía, como les dije acá, necesita energía, no puede vivir sin energía. Esto genera cuerpos cetónicos. Es una fuente de energía para tejidos extrahepáticos que no pueden utilizar directamente los ácidos grasos. Estos cuerpos se disocian al pH fisiológico generando iones hidrogeniones y elevando la
o provocando acidosis metabólica, ¿no? O sea, la acidosis metabólica está provocada por estas cetonas, ¿no? Acá lo mismo, se aumenta la lipólisis y la lipólisis provoca directamente o a través del hígado cuerpos cetónicos, ¿no? Para energía. Estos cuerpos cetónicos no solamente se encuentran en la diabetes, también cuando ustedes se someten a ayunos prolongados de días, digamos, ¿no? Se agotan los depósitos de glucosa, que es el glucógeno, ¿no? Y las hormonas contrarreguladoras utilizan la grasa acumulada, ¿no? Liberando ácidos grasos y glicerol. Estos ácidos grasos en el hígado se convierten en cuerpos cetónicos. O sea, no solamente la diabetes puede producir cuerpos cetónicos, también el ayuno. De hecho, cualquier persona que esté en ayuno más de 12 horas va produciendo ya cuerpos cetónicos. No al punto de causar acidosis, pero produce cuerpos cetónicos. Estos se convierten a acetilcoenzima A, entran a ciclo de Krebs y como ustedes recuerdan, esto produce energía. Entonces es un mecanismo compensatorio que se tiene al no poder utilizar glucosa. Eh, Acá está, cetosis. Esto aumenta tres componentes, el acetato, la acetona y el beta hidroxibutírico, ¿no? Estos son ácidos, ¿no? Que van a bajar el pH, bajan el bicarbonato y aumentan el anión GAP, ¿no? Que son las características de la cetoacidosis diabética. Para hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética, por tanto, es imprescindible tener el pH bajo, menos de 7.3, ¿no? Menos de 7.3. O sea, no puede haber cetoacidosis sin pH bajo. En el examen va a venir paciente que se encuentre en mal estado general, etcétera, etcétera. Y si tiene el pH normal, no es cetoacidosis. Tiene que bajar. Esta es la condición más importante para cetoacidosis diabética. Y obviamente tiene que haber glicemia alta. Para hacer cetoacidosis no se requieren glicemias muy altas, ¿no? Más de 250 o más de 300 ya se considera, ¿no? Cetoacidosis, más un pH que sea así. El bicarbonato puede estar bajo, generalmente está bajo, pero no es requisito, ¿no? Generalmente está debajo de 18, que es el valor normal. Más de 18 normal. En cetoacidosis está menos de 18. Se van a encontrar cetonas urinarias positivas, pero esto no hay que confundirse, porque recuerden que el ayuno también puede dar cetonas positivas en orina, una cruz, ¿no? Entonces, que tenga una cruz no es significativo que sea cetoacidosis. Tiene que tener pH bajo, repito. Las cetonas en la sangre, sí, están en todos los casos positivas, ¿no? Y alteración del sensorio. Puede estar el paciente despierto, alerta, somnoliento o en estupor y coma, ¿no? De acuerdo a la gravedad, leve, moderada y severa. Entonces, esas son las características de la cetoacidosis diabética. Este es un resumen de la cetoacidosis, acá está, y está provocada por deficiencia importante de insulina, por eso que es más frecuente en los diabéticos tipo 1, ¿no? La última vez me preguntaron, doctor, ¿es verdad que una característica del tipo 1 es que hace más cetoacidosis? Cierto, pero también el tipo 2, como vamos a ver. Acá está el mecanismo, lipólisis, ¿no? Cetogénesis, disminuye la reserva alcalina, cetoacidosis, ¿no? Cetoacidosis. La otra complicación es el estado hiperosmolar. Mecanismo, antes se llamaba coma diabético, ¿ya? Por si acaso, pero el coma es que no siempre los pacientes entran en coma, ya no se utiliza el término, por lo menos en medicina ya no se utiliza coma diabético. Se utiliza cetoacidosis o estado hiperosmolar. En el estado hiperosmolar, a diferencia de la cetoacidosis, ¿no? También hay una deficiencia relativa de insulina o resistencia, como en el tipo 2. Como saben, esto produce hiperglicemia, de hecho acá, ¿no? Es diabetes, hiperglicemia. Y como hemos explicado, la hiperglicemia causa diuresis osmótica, por eso que el paciente hace poliuria. Hemos explicado también que la poliuria causa deshidratación y desencadena la sed. La sed hace que el paciente, ¿no? Reponga el líquido, ¿no? Y ya no esté deshidratado. Pero ¿qué pasa cuando este mecanismo se altera? No hay sed, ¿no? Si no hay sed, el paciente no se hidrata y comienza a hacer hiperosmolaridad, ¿no? Ese es básicamente. Por eso que el estado hiperosmolar da en personas con alguna concomitancia. Pacientes que tienen neumonía, una infección severa, sepsis, ¿no? Un DCB, ¿no? Que no pueden activar su mecanismo de sed. No toma. Si un paciente puede tener glicemias muy altas, ¿no?
400, 500, 600, 800, 1000, ¿no? De glucosa, pero no necesariamente hace estado hiperosmolar cuando está activada la sed. ¿Por qué? El paciente va reponiendo el líquido, ¿no? El paciente, de hecho, dice, tengo sed, ¿no? Tomo bastante líquido, dice, ¿no? Y repone y no hace un estado hiperosmolar. Entonces, esto ocurre cuando la sed se ve afectada, esto, ¿no? Se ve afectada. Los mecanismos de acá, a diferencia, este es cetoacidosis que hemos explicado, este es el estado hiperosmolar. Los mecanismos no son por cetogénesis, sino básicamente son por deshidratación. Entonces, todo esto, ¿no? Genera hiperglicemia, como hemos visto. La hiperglicemia, aprendan esta parte, genera diuresis osmótica, pérdida de agua y electrolitos, deshidratación, y por algún motivo se altera la ingesta de agua. Eso causa estado hiperosmolar. Esto se llama estado hiperosmolar. El diagnóstico se hace, está acá a la derecha. Así como para la cetoacidosis era importante, o es lo más importante que el pH baje, para el estado hiperosmolar lo más importante es que exista justamente hiperosmolaridad, que la osmolaridad no está acá, dice pH, no, no está, tiene que estar más de 320. Creo que estaba acá. ¿No? Acá también hay una diferencia, ¿no? Esto es cetoacidosis y esto es estado hiperosmolar. Obviamente acá el paciente debe estar deshidratado, típicamente está deshidratado. Acá no tanto, acá no está deshidratado, acá sí, en el estado hiperosmolar está deshidratado, ¿no? ¿Cómo se produce el estado hiperosmolar? Bueno, ya les expliqué. ¿Cómo se calcula la osmolaridad? La osmolaridad es importante, por tanto, claro, si el laboratorio te manda ya la osmolaridad, ¿no? No habría problema, pero generalmente tenemos que calcular. La osmolaridad es igual al sodio por 2, porque es sodio más cloruro en realidad, porque son solutos, recuerden, que están en la sangre, que dan la osmolaridad adecuada. La osmolaridad normal va entre 285 a 295. Esa es la osmolaridad normal que tenemos. Se considera estado hiperosmolar para el diagnóstico más de 320, por si acaso, más de 320. Entonces, se calcula la osmolaridad, ¿no? Se suma esto a la urea, que es otro osmolito, ¿no? Y se aumenta la glucosa. Recuerden que acá está elevada, ¿no? Entonces, esto está dando hiperosmolaridad. El sodio se multiplica por 2 y se suma la glucosa. La urea últimamente se está ya despreciando porque el valor es bastante bajo, ¿no? El valor de urea normal va entre 3 a 5, entonces ya dice, no necesitamos la urea solamente para calcular la osmolaridad, necesitamos sodio más la glucosa. En milimoles, no en miligramos. A ver, entonces calculen, tarea digo pasito. Calcular la osmolaridad de un paciente que tiene sodio 150 y glucosa 540. A ver, respondan, saquen su calculadora. Sodio 150 por 2 sería, ¿no es cierto? Más la glucosa, pero hay que ponerla en milimoles. ¿Ah? Hay que convertir estos miligramos a milimoles. A ver, ya tengo respuestas. 330. Ah, está bien. Uy, ¿qué pasó? Se activó una cosa acá. Ya está. Entonces, solo Ronaldo ha respondido. 330. Sería, no, es que, yo Giraldo, ¿tienes algo que decir? Pon la respuesta. Doctor, disculpe una consultita. Cuando calculamos la osmolaridad, ¿no era glucosa sobre 18 y urea sobre 6? La urea sí, pero la urea se desprecia ya. Es muy baja porque la urea va a salir, digamos, 20, entre 6, 3 o 4, ¿no? Entonces ese valor ya sí se puede sumar, pero se puede desestimar, ¿ya? Entonces, si han dividido, gracias, voy a poner acá para que, gracias. Sí, justo estoy diciendo pues que ya no se estima la urea ya, ¿no? Porque hay que ponerle en milimoles también la urea, ¿no? Bueno, se usa también el boom, el nitrógeno ureico en sangre. Claro, pues es la urea, ¿no? Acá está. O sea, eso es, Pero
pero ya no se utiliza. Ya en la última recomendación que han hecho, ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque justo porque no tiene urea, no le calcula. No, pues basta que tengamos el sodio y la glucosa. Con eso podemos sacar. Porque mira, a 330 que les ha salido, tenido que sumarle 3, que es despreciable, ¿no? 3, 333, no va a afectar, ¿sí? ¿Ya? No es necesario. Pero otro detalle sí hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa con el sodio en la hiperglicemia? ¿Ah? ¿Qué pasa? La hiperglicemia condiciona movimientos del agua desde el espacio intracelular al líquido extracelular, ¿no? Eso altera el sodio. Por cada aumento de glucosa, porque es la hiperglicemia la que está condicionando este movimiento, ¿no? Por cada aumento de 100 miligramos, ¿no?, de glucosa, se correlaciona con un descenso del sodio. O sea, el valor que tenemos de sodio, este que les mostré, no es real, ¿no? Está, digamos, alterado por el nivel de glucosa. Entonces, esto hay que corregir. Se llama la corrección de sodio o sodio corregido. ¿Cómo se corrige? Se pone el sodio que tenemos, en este caso 150, y se le debe aumentar 1.6 por cada 100 miligramos de glucosa por encima de 100. O sea, el paciente tenía 540, debemos aumentarle 440, perdón, 440, ¿no?, por cada 100, sería entre 100 entonces, 1.6 por la glucosa menos 100 que hemos adquirido menos 100, ¿no? Es una fórmula, pero la lógica está comprendida, ¿no es cierto? Por cada 1.6 de glucosa, si fuera, digamos, 500 exactamente, habría que sumar, ¿no? Por cada 100 son 4 por 1.6, ¿no? Si fuera acá 500, ¿no? Habría que aumentar a partir de 100 a 500 serían 400 miligramos. Por cada 100 aumentaríamos 1.6, o sea, 1.6 por 4. En este caso, habría que multiplicar 1.6 por 4.4, ¿no? Exactamente. Esto es, obviamente, es un cálculo, no es totalmente exacto, es una fórmula, ¿no? Pero nos aproxima al valor real del sodio. Entonces, a ver, calculen el valor real del sodio, el sodio corregido. ¿Cuánto le sale? 8.5, sodio corregido. 8.5, creo que sale menos incluso. A ver, bueno, no tengo calculadora ahorita. Creo que ese era 7. A ver, vamos a ver acá, porque creo que lo hice. 150 sodio más, sale a mí, me sale 7 puntos y tantos. Entonces, no sé si han fallado ustedes o nosotros, pero más o menos esa es la idea. Se aumenta. Por tanto, el sodio que nos demostraba no es el sodio real, es 157 o 158 según vuestro cálculo. Por tanto, hay que multiplicar 158 por 2 más la glucosa en milimoles. Le va a salir más de 330, ¿no es cierto? A ver, a ustedes ya, de hecho ya con eso ya les había salido 300, ¿dónde está? 330. Entonces yo les dije, para que sea estado hipermolar tiene que ser más de 320. O sea, ya con ese dato ya tendríamos el diagnóstico de estado hipermolar. Acá está. Estado hiperosmolar, ¿no? El sodio generalmente está elevado. Acá está, estado hiperosmolar, ¿no? Muy bien, esas son las complicaciones entonces. Ahora, la hiperglicemia que hemos dicho al inicio es cualquier hiperglicemia, esta, sin estado hiperosmolar y sin cetoacidosis. ¿Ah? O sea, el paciente puede venir con glicemia muy alta, 500, 600, pero si no tiene criterios para cetoacidosis y no tiene criterios para estado hiperosmolar, solamente sería una hiperglicemia o diabetes descompensada, ¿no? Correcto. Muy bien, esas son las complicaciones agudas de la diabetes. Muy bien, pasamos a la historia. De hecho, los pacientes fallecían por estas complicaciones agudas. Les expliqué, les mostré una foto de una paciente que, creo que está acá también, no está, que antes de que se descubriera la insulina, ¿no?, los pacientes morían de caquexia y probablemente morían con cetoacidosis o estado hiperosmolar o infecciones asociadas, ¿no? En el año 1921 ocurrió
un suceso, como dicen, importante. ¿Ya? ¿Saben cuál es? ¿Qué ocurrió en el año, les he dicho ya, qué ocurrió en el año 1921? ¿Qué ocurrió en el año 1920? No es mucho, ¿eh? Mire. ¿Qué ocurrió? ¿Saben? ¿Alguien? ¿Qué ocurrió? Se descubrió la insulina. Sí, exactamente. Bueno, no se descubrió, la insulina estaba ahí, como América también, pues, ¿no? Siempre estuvo ahí. Se logró sintetizar la insulina, efectivamente. Los investigadores Frederick Banting y Charles Best lograron sintetizar la insulina y utilizarla, ¿no? Y con eso, ya les comenté, Frederick Banting logró el premio Nobel, porque claro, salvó muchas vidas, ¿no? Y eso es lo que mostramos acá en este cuadro. ¿Ah? Acá, los pacientes antes de este hallazgo médico, de esta proeza médica, ¿no? Antes casi los diabéticos tenían una alta tasa de mortalidad, casi todos se morían, ¿no? A partir del uso de la insulina, los pacientes dejaron de morir, ¿no? Y la tasa de mortalidad, sobre todo por coma diabético, que se llamaba antes, ¿no? Bajó tremendamente. Ya casi ahora nadie se muere. O sea, llega un paciente con cetoacidosis, se salva, ¿no? Se hidrata, se trata y se salvan los pacientes. Entonces, ¿qué pasó? Como los pacientes sobrevivían, comenzaron a aparecer, acá está, este es uso de insulina, antibióticos, hipoglicemiantes orales, ¿no? Los pacientes sobrevivían, pero comenzaron a desarrollar otro tipo de complicaciones que eran de largo plazo, por eso se llaman crónicas, crónicas. Los pacientes comenzaron a presentar problemas neuropáticos, ¿dónde está? Neuropático, ¿no? Daño de los nervios. Comenzaron a hacer falla renal, ¿no? Los pacientes con los años hacían falla renal, insuficiencia renal. Pie diabético, que se ve bastante en la rotación. Ceguera, ceguera por retinopatía, cataratas, glaucoma. Problemas vasculares. Aumentó el riesgo de infarto al corazón, infarto cerebral. O sea, no se acabó con el descubrimiento de la insulina, ¿no? Enfermedad arterial periférica. Entonces, comenzó a haber una serie de complicaciones que al inicio bueno, y hasta ahora se clasificaron en microvasculares y macrovasculares. Se puso así porque pensaban que el mecanismo era básicamente vascular. De hecho, en este sí es vascular, porque la diabetes aumenta la ateroesclerosis, formación de eh, esclerosis y trombos en las arterias. Estas se obstruyen y causan estas enfermedades, ¿no? El famoso DCB o desorden cerebrovascular, antes conocido como ACV, accidente cerebrovascular, que no es más que una isquemia cerebral, o sea, deja de pasar sangre en una parte del cerebro. Problemas cardíacos, infarto o enfermedad coronaria. Las coronarias, que como ustedes saben son arterias que irrigan al corazón, se obstruyen, ¿no? Justamente por aterosclerosis y causan infarto, porque si se obstruye una arteria, causa un infarto, ¿no? Infarto. Y también esto puede ocurrir en las extremidades inferiores, ¿no? Y causa, es uno de los factores de pie diabético. Si ustedes han visto algún pie diabético necrótico, ¿no? Totalmente negro, ¿no? Está causado por una obstrucción de una arteria, ¿no? Y se llamaron macrovasculares, porque a pesar que son más o menos pequeñas, las coronarias, etcétera, se llamaron macrovasculares. Y las microvasculares son las otras, la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Inicialmente se pensaba que era por pequeños vasos, pero se ha visto que actualmente que no es solo por alteración de los pequeños vasos. Se ve que hay daño directo de la glucosa sobre el riñón, sobre la retina y sobre los nervios, ¿no? Los mecanismos los vamos a describirte con ratito, si alcanza el tiempo. Sí, sí. Parece que la hiperglicemia afecta más a algunos tipos de células, ¿no? El glomérulo, la célula nerviosa y la retina. Parece que son pero en general las puede afectar todo. De hecho, actualmente se habla también ya no solamente de estas complicaciones, se habla de la neumopatía diabética. Neumopatía diabética. Se habla de problemas microvasculares en el cerebro también. O sea, no solamente de arterias grandes, sino pequeñas, ¿no? Está asociado con demencia, Alzheimer, ¿no? Y así, una serie de complicaciones. Está asociado también con cáncer la diabetes, ¿no?
Entonces, la nefropatía lamentablemente lleva a una gran cantidad de pacientes a diálisis. Esto es lo que han visto, han rotado por renal o van a rotar, no van a ver, van a entrar a estos centros de hemodiálisis, donde el riñón ya no funciona y obviamente tienen que pasar por estas máquinas que hacen de riñón, ¿no? Eso significa hemodiálisis. Actualmente hay hemodiálisis, diálisis peritoneal, ¿no? Pero esto significa que el riñón ya dejó de funcionar. Ahora, no todos los pacientes hacen esto. Parece que hay factores, factores genéticos, ¿no? Hay genes que te predisponen más a tener estas enfermedades. Se sabe más o menos que el 20 a 50% de los pacientes diabéticos hacen nefropatía, no todos, ¿no? De hecho, yo tengo pacientes con muchos años de diabetes y no tienen falla renal, pero un grupo de estos sí. Ceguera, ya sea por retinopatía, principalmente por retinopatía o maculopatía. Ahora, la pregunta era si el nivel de glucosa está relacionado con estas complicaciones. O sea, si yo mejoro la glucosa, ¿puedo disminuir estas complicaciones? Entonces, este es un estudio grande que se hizo en diabéticos tipo 1, ¿no? Y donde se demostró, este es el nivel de hemoglobina glicosilada. Recuerden, la hemoglobina glicosilada muestra la glucosa cómo ha estado en los últimos 3 meses. Sirve para el diagnóstico, pero también sirve, o además sirve, para ver cómo está el control de diabetes de un paciente. Si tiene una hemoglobina glicosilada alta, más de 7, 8, 9, significa que su glucosa en promedio está alta. Cuanto más alta la glicosilada, peor está la glicemia. Si está menos de 7, se dice que el paciente está controlado. O sea, el objetivo de tratamiento de un paciente es que esté menos de 7, por lo menos. ¿Por qué? Porque fíjense, con menos de 7 la probabilidad de estas complicaciones, retinopatía, nefropatía y neuropatía es muy baja. Existe, ¿eh? Puede haber, pero es muy baja. En cambio, si la glucosa está alta, su glicosilada 8, 9, 10, 11, 12, este está pues recontra mal este paciente. Este paciente seguramente no toma medicinas, cree en el chamán, toma hierbas, no sé, pues, ¿no? Por múltiples razones. Hay pacientes que en la práctica se ve pacientes que dicen, no, doctor, las medicinas hacen daño, después de que Frederick Banting se pasó años investigando y descubriendo la insulina, hay pacientes que dicen, no, no, doctor, para mí insulina ni loco, dicen, no quieren usar insulina. Si supieran la, la, todo lo que ha hecho la insulina en la humanidad por la diabetes, ¿no? Pero algunos pacientes dicen, no, no, doctor, no quiero insulina. Bueno, los pacientes que están mal controlados tienen alto riesgo justamente de hacer retinopatía, recuerden que esto lleva a la ceguera, neuropatía y nefropatía. Esto lleva a la diálisis. ¿Sí? O sea, está relacionada con la glucosa. A partir de estos estudios, porque este es un estudio donde se hizo en pacientes que se le medía la glicosilada y veían, se le dio un seguimiento por años y veían qué complicaciones hacía, a partir de estos estudios que se hicieron en los años 80, 90, ¿no? Es que a todos los pacientes con diabetes se les recomienda que su glicosilada esté menos de 7, acá, menos de 7. O sea, dice, bueno, tiene menos riesgo, le puede dar, a pesar de eso, le puede dar cualquiera de estas, pero tienen menos probabilidades. A estos tienen más probabilidades. En eso consiste en cuidar a estos pacientes. Las retinopatías son daños en la retina, ¿no? Como ven acá, daños en la retina, ¿no? Hay proliferación de vasos en, en la retina y estos vasitos proliferan, pero tienen paredes muy débiles y tienen tendencia a las hemorragias, ¿no? Aneurismas, hemorragias. ¿Ya? Y esta hemorragia, imagínense acá una hemorragia profusa acá, que tapa el nervio óptico, obviamente va a causar ceguera. Lo malo que después de la hemorragia existe fibrosis, ¿no? Y a pesar que la hemorragia puede reducirse incluso espontáneamente, ya queda fibrosis y queda ceguera con el paciente. El paciente, y esto lo hace, presenta bruscamente, es progresivo, pero la ceguera es brusca. Esta es una retina sana, esta es una retina, fíjense, con microhemorragias. Esta es una retina ya proliferativa, con múltiples proliferación de vasos, se llama, por eso se llama proliferativa, y hemorragias. Ya, ¿no? El paciente este es normal, acá están, fíjense, esta es una foto de una retina, múltiples hemorragias, ¿no? Puede haber múltiples, pero si no daña el nervio óptico que está por acá, no habría ninguna alteración visual, el paciente ve bien todavía. Ese estadio es reversible porque puedo yo actuar acá y tratar estas hemorragias y el paciente va a seguir viendo.
El problema es cuando la hemorragia es grande y afecta la mácula, ¿no? Y entonces este paciente sí, probablemente va a quedar con ceguera, ¿no? Porque a pesar que esto se resuelve, va a haber fibrosis y va a haber ceguera. Ejemplos, ¿no? De retina, acá fíjense la microproliferación de vasitos pequeños, ¿no? Estos son los que se alteran. Todo esto está provocado por diabetes. El paciente ve normal, pero después comienza a ver así como manchas, ¿no? Y justo esto está viendo las hemorragias, pues el paciente. La otra complicación frecuente es la neuropatía. Neuropatía. Antes se pensaba que era solamente problema vascular, o sea, que los vasitos se ocluían, pero actualmente se sabe que hay un daño directo sobre la fibra óptica, de hecho sobre los axones. Hay una desmielinización, se desmielinizan y causan síntomas. Hay varios tipos de neuropatía, porque recuerden que el sistema nervioso es amplio, ¿no? Pero se puede dividir en neuropatía motora, sensitiva y autonómica. Recuerden que el sistema nervioso está dividido en controla la motricidad, la sensibilidad y inerva los órganos internos a través del sistema autonómico, ¿no es cierto? Son las tres neuropatías. Las tres se pueden afectar. De hecho, la neuropatía motora hace que haya disminución de la masa muscular en los pacientes, ¿no? Disminución de masa muscular. Se ve en los pacientes así, pérdida de masa muscular en las manos, en los pies, ¿no? Los pacientes se encuentran caquéticos porque recuerden que además, ¿no? La diabetes, si no está controlada, comienza a consumir grasa y músculo, como si estuvieran antes de la época de la insulina. La neuropatía más frecuente, sin embargo, es la sensitiva. La sensitiva se clasifica en simétrica, ¿no? Focal, multifocal, dolorosa, paralítica, ¿no? Todo este tipo de neuropatía sensitiva. Estas son las motores. La simétrica, la más frecuente es la distal simétrica, que consiste en parestesias, alteraciones en la sensibilidad en las zonas distales, principalmente en los pies. Fíjense. El paciente siente hormigueos, punzadas, ¿no? Sensación de quemazón, ¿no? En toda la zona de los pies, más distal. Esto hace que el paciente se queje y es de predominio típicamente nocturno, cuando está en reposo, ¿no? La forma de detectar que tenemos es a través de la evaluación de la sensibilidad. Se hace a través de un aparatito que algunos han visto en la rotación, se llama el monofilamento. Monofilamento, que es un pequeño hilo que tiene un peso de 10 gramos más o menos, ¿no? Y que se pone sobre varios puntos de la planta del paciente. Si el paciente no siente, ya tiene neuropatía. Sin embargo, se sabe que este es un diagnóstico tardío ya, o sea, porque la idea sería detectarlos antes, ¿no? Antes es cuando tienen síntomas. No hay, digamos, una prueba que detecte en este estadio, ¿no? Solo síntomas. Eh, también se puede hacer sensibilidad con alfiler, también se puede hacer sensibilidad vibratoria con el diapasón, ¿no? Pero cuando esto ya es positivo, generalmente la neuropatía está bastante avanzada. Existe una forma de detectar por los síntomas, se llama el puntaje de Michigan, que evalúa a través del examen, perdón, la apariencia del pie cuando está deformado, piel seca, infecciones, fisuras, ya le da un punto. Si tiene una úlcera, ya tiene un punto. Si pierde el reflejo quiliano, tiene otro punto. Perdón. Si pierde la sensibilidad vibratoria que se hizo con el diapasón, tiene otro punto, ¿no? Se da un puntaje. Y si es más de dos, o sea, más de 2 puntos de estos positivos, ya sería neuropatía. La neuropatía es un factor de riesgo para el pie diabético. Recuerden que para pie diabético habíamos dicho que un factor de riesgo es la vascularidad, ¿no? La circulación, la aterosclerosis en las piernas. Pero otro factor es la neuropatía. De hecho, el pie diabético se clasifica en neuropático o isquémico. Isquémico es cuando falla una arteria, generalmente encontramos necrosis. Y neuropático cuando es explicado por la neuropatía. ¿Qué hace la neuropatía? La neuropatía motora y sensitiva altera la conformación de los dedos. Si se dan cuenta, los dedos de los pacientes diabéticos, sobre todo de larga data, se deforman. Hacen esto, que se llama dedos en garra, ¿no? También aumentan
Acá creo que tengo una foto. No. Aumentan la exposición, o sea, las curvaturas normales del pie se incrementan por hipotrofia muscular. Eso hace que haya una mayor oposición en esta zona, ¿no? En estas zonas y en el talón, que son justamente zonas típicas donde aparece el pie diabético. Por ejemplo, este pie está provocado, si se dan cuenta, hay un callo alrededor. En realidad, el callo fue primero. Quiere decir que el pie se deformó a tal punto que esta zona del pie, toda esta zona, tenía mayor fricción con el piso, con el zapato en todo caso. Esto formó un callo. Esto fue provocado por la deformación del pie. El paciente, al tener además neuropatía sensitiva, no siente este callo, no nota la presencia de este callo. Como está debajo, ni siquiera se ve, ¿no? Y pisa, y el callo mismo hace un efecto de cuerpo extraño. El callo mismo, no es que pisó una piedrita, a veces los pacientes dicen, pisé, doctor, una piedrita. No, no es así. Es generalmente el mismo callo el que va lacerando la piel interna y genera una úlcera. Esta es una úlcera típica neuropática, ¿no? Que se puede mezclar. Acá, por ejemplo, zonas de roce. Acá, esta zona está rozando, así como este. Acá ya hay un callo, fíjese, ¿no? Esta zona igual, zona de roce, se genera una úlcera. A veces se asocia necrosis a la úlcera. Esto sería una combinación de un pie diabético neuropático, porque está en zonas de roce, más isquémico, ¿no? Mixto. Hay varias clasificaciones. La que más se usa es el Wagner, va de grado 0 a 5. No, cero, obviamente no hay ninguna lesión, pero ya se puede considerar cero cuando hay alguna zona de riesgo, zonas de hiperkeratosis, etcétera. Uno, cuando la úlcera es superficial. Dos, cuando la úlcera es profunda, penetra generalmente a ligamentos. Y la tres es cuando hay absceso, ¿no? La cuatro, cuando se agrega necrosis. Y la 5 cuando es una necrosis extensa, ¿no? Entonces son tipos, esa es la escala de Wagner, fácil de utilizar, ¿no? Por eso se utiliza mucho. Acá, por ejemplo, es una lesión, pero además existe una lesión, obviamente, con necrosis, ¿no? Entonces, esta entraría en una necrosis limitada. Esta sería un Wagner 4, a pesar que es pequeño. Existe otras, la de Texas, que también, hay tantas que son, a veces confunden más que aclaran, pero bueno, sirven para clasificar estas lesiones. En Texas, por ejemplo, básicamente ve si está infectado o no está infectado, ¿no? El grado 0, lesión preulcerosa, ¿no? Infectada, esta sería una celulitis, ¿no? Celulitis. Acá, un grado 1, la lesión es superficial, pero acá se ve, de acuerdo a la infección, es 1, casi es igual que la Bacter, pero acá combina la infección, ¿no? Grado 1B sería pequeña pero infectada, ¿no? Grado 1C, ¿no? Pequeña, infectada y además isquémica, que podría ser esta. Pequeña, infectada, si hay pus adentro, de hecho acá hay eritema, signos de infección, ¿no? Necrosis, entonces sería un grado 1, B y C, o D en todo caso, pues existe el D cuando está infectada y además isquémica. Acá, igual que en el Wagner, que la herida afecta ya el tendón o la cápsula, ¿no? Y acá si está infectada isquémica. También es más adecuada, ¿no? Porque combina este tipo de lesiones, ¿no? Acá lesiones más grandes, fíjense, justo tenemos un paciente parecido acá en estos días, ¿no? Acá, lesiones isquémicas, este sería un Wagner 4, ¿no? Por la isquemia, ¿no? Wagner 4. Acá este sería un Wagner 3, porque no hay isquemia, parece que sería menos grave, ¿no? ¿No? Ahora, si es un Texas, sería una herida grande, ¿no? Probablemente infectada, entonces sería una herida que puede afectar el tendón dependiendo, o la cápsula, y infectada, sería un grado 2B, ¿no es cierto? Dependiendo si acá hay contacto óseo o no, de hecho que hay tendones, ¿no? Cuando vean en la práctica se ven los tendones, estudiar anatomía. Hay otra evaluación que es el Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi. Esta es otra de San Elian, perdón, San Elian, también es puntajes, lo pueden revisar. Este es el Wi-Fi, ¿no? Que además del tamaño de la úlcera, ¿no? Sin úlcera, pequeña, profunda y de acuerdo a la localización, ¿no?
Y esta agrega si hay gangrena o no, ¿no? Acá, isquemia o isquemia extensa. Y agrega, bueno, la infección también acá, si está infectado o no. Y agrega un grado de isquemia o de irrigación. Para esto necesitamos equipos. Necesitamos hacerle un índice tobillo-brazo, ¿no? Que se utiliza para ver vascularidad, si está ahí buena irrigación o no. O estas pruebas que se llama la oxigenación en la piel. Son equipos que se utilizan para ver oxigenación en la piel, ¿no? Que requiere estos equipos. Por eso se hace un poquito más complicado. Finalmente, estos pacientes después llegan a la amputación, que es lo más grave, ¿no? Dicen que si un paciente se amputa un pie, ¿no? Tiene un alto riesgo de que a los años siguientes se ampute el otro, ¿no? Porque obviamente la fisiopatología está en ambos pies. Muy bien, ese es el pie diabético. Dentro de la neuropatía autonómica, el sistema autonómico controla muchos órganos, ¿no? Controla la función respiratoria, controla la función digestiva. Si ustedes recuerdan, el sistema autonómico controla pues la motilidad gástrica, eh, controla la motilidad del músculo detrusor de la vejiga, ¿no? Participa en la erección, ¿no? Del pene, también participa en el sistema cardiovascular, ¿no? Aumenta la frecuencia o lo disminuye, ¿no? Participa en la piel, ¿no? Con la sudoración, ¿no? Y también participa en algunos signos de hipoglicemia. De hecho, la hipoglicemia, esa sudoración que existe es ¿no? Por neuropatía autonómica, perdón, por el sistema autonómico. Entonces, todos estos sistemas se pueden ver afectados. Fíjense, la diabetes es bien terrible porque estos síntomas a veces no llegan a la muerte, ¿no? Pero son muy molestosos, ¿no? Los pacientes pueden hacer lo que se llama gastroparesia diabética o enteropatía diabética. ¿Qué significa? Que el estómago no tiene la motilidad adecuada, ¿no? Por tanto, recuerden que el estómago, cuando uno come, ¿no? Se mueve y hace que pase el bolo alimenticio al intestino, ¿no? Al duodeno, de hecho. Ese mecanismo está alterado, ¿no? Y los pacientes comienzan a tener, ¿no? Dispepsias, malestar gástrico, ¿no? Y en un punto grave de esta gastroparesia, ya no pasan la comida y comienzan a vomitar, tienen vómitos, ¿no? A nivel del intestino, la enteropatía diabética causa, si no se mueve el intestino, causa estreñimiento. Pero al causar estreñimiento, este, el bolo alimenticio, ¿no? Que está ya a nivel intestinal o en el colon, ¿no? Se sobreinfecta, o sea, proliferan bacterias y esto causa diarreas. El paciente puede tener cuadros de diarreas o de estreñimiento o asociar ambos, ¿no? Un tiempo está con diarrea, otro tiempo está con estreñimiento, ¿no? El paciente va al gastroenterólogo, y es por la diabetes. Uh, a tal punto que hacen incluso incontinencia fecal en grados extremos. La vejiga también es súper importante. Si no funciona el músculo detrusor, esto se llama vejiga neurogénica. O sea, en la orina se junta, el paciente orina y no puede eliminar toda la cantidad de orina que tiene, ¿no? Entonces, le queda orina siempre en la vejiga. De hecho, hay una prueba ecográfica para esto, ¿no? Se le hace la reserva, el residuo urinario en la vejiga. Se le dice que primero que tome agua, se le hace una ecografía, se le dice que orine y se ve cuánta orina queda en la vejiga, ¿no? Generalmente queda más del 20%, para que sea vejiga neurogénica. Entonces, esa orina el paciente en un momento se va a llenar otra vez y otra vez va a tener que ir a orinar, ¿no? Y no orina todo, ¿no? No puede orinar. Llega a tal punto a veces que el paciente no puede orinar nada, ¿no? O sea, su vejiga se le llena, va al baño y no puede orinar, pero siente ganas de orinar. Y orina por rebosamiento, se le comienza a escapar la orina, ¿no? Es terrible. Disfunción eréctil, ¿no? La erección está controlada. Bueno, como ustedes saben, la erección es el llenado del plexo venoso, ¿no? Y este llenado del plexo venoso está controlado por el sistema autonómico. Si el sistema autonómico está alterado por la neuropatía, ¿no? No va a haber un adecuado llenado del plexo venoso y no va a haber erección, ¿no? O la erección va a ser muy débil o va a ser muy corta. Entonces el paciente va a tener problemas en sus relaciones sexuales. Esto muchos pacientes no avisan, ¿no?
pero es muy frecuente, ¿no? También se sabe que los pacientes con diabetes hacen problemas de apnea. De hecho, que se sabe que estos pacientes tienen una disminución en su capacidad ventilatoria y es por eso que estos pacientes diabéticos han sido presa del COVID, pues. Por eso estos pacientes, justo los diabéticos, eran los que tenían más problemas, ¿no?, con el COVID que otras personas. Los pacientes suelen hacer taquicardias sinusales, o sea, normalmente la frecuencia cardíaca va pues entre 70 y 80, ¿no es cierto? Pero estos pacientes, sin hacer ejercicio, su frecuencia cardíaca está en 90, 100, ¿no? Sin hacer ejercicio, taquicardia sinusal. También estos pacientes tienen hipotensión ortostática. Ustedes saben que cuando uno está echado y se levanta, el sistema autonómico regula la vasodilatación y constricción y hace que no nos mareemos, no tengamos ninguna molestia cuando cambiamos de posición. Los pacientes diabéticos, al cambiar de posición, se marean, ¿no? Doctor, me levanto y las mañanas me mareo, ¿no? Es hipotensión ortostática, ¿no? En la piel, también contribuye en el pie diabético porque causa anhidrosis. Por tanto, el pie, si ustedes han visto el pie de los diabéticos, ¿no?, es reseco, ¿no?, lleno de callosidades, reseco, porque no hay una adecuada hidratación. Eso contribuye al pie diabético, piel seca, ¿no? Puede haber incluso edemas. El paciente dice, doctor, se me hinchan las piernas, no sé por qué, es un problema neuropático, ¿no?, vascular, sin solución a veces. No causa la muerte, pero es muy molestoso, ¿no? Acá está, riesgo de pie diabético. Muy bien. ¿Cuál es Hemos dicho que inicialmente se han clasificado como macrovasculares y microvasculares, pero en los microvasculares se sabe que no solamente existen alteraciones de la microvasculatura. Se ha encontrado una serie de factores que causan las alteraciones microvasculares, como nefropatía, retinopatía. Dentro de ellas se ha encontrado que son los productos de glicación avanzada, que es que la glucosa se liga a algunas proteínas y altera su funcionamiento, ya sea en el riñón, en la retina. Se ha visto que hay un acúmulo de polioles en la diabetes cuando hay hiperglicemia. Se ha visto que se altera el sistema de la proteína quinasa C. Se generan factores de crecimiento que son los que provocan la proliferación de la retina, por ejemplo, que hemos visto. Se sabe que hay alteraciones en el estrés oxidativo, ¿no? Todo esto causa inflamación y estos factores parece, relacionados a susceptibilidad genética. Por eso que hay pacientes que hacen retinopatía, nefropatía, y otros que no lo hacen, ¿no? Están con glicemias altas muchos años y no les dan, están bendecidos por Dios, bueno, por su genética, ¿no?, que hace que no tengan esta complicación. Y otros sí, que no necesitan hacer glicemias muy altas, pues se cuidan más o menos o no se cuidan, ¿no? Obviamente, si no se cuidan y tienen además susceptibilidad genética, la probabilidad de estas enfermedades es mucho más alta, ¿no? Muy bien, ahí nos quedamos. Sí. La próxima clase, bueno, en el cronograma estaba en esta clase, pero lo haremos en la próxima, el pie diabético, justamente, ¿ya? Los que tienen el seminario de pie diabético, hacemos la próxima clase, ¿ya? Yo termino con esta parte que es corta y también hay el otro seminario, ¿ah? O sea, en la próxima clase hacemos 2 seminarios, ¿no? 2 seminarios, pie diabético y el siguiente, no recuerdo el título, ¿no? Muy bien, chicos, ¿están ahí todavía? No se sabe. Sí, Ya. doctor, estamos acá. Ok. Ya, chicos, entonces, bueno, hoy estamos jueves, bueno, pero la próxima semana ya no hay paro, no hay nada, hacemos clases presenciales, ¿ya? Listo, que tengan buen día. Delegado, por favor, apunta acá. Ya tú calificas los Sí, que están doctor, he presentes. tomado Los que asistencia. están presentes, presente. 6:42 hemos empezado. Ya. Sí. Doctor, más bien, con mis compañeros, con todos, le queríamos pedir si es que habría la posibilidad de una recuperación del No hay, examen nunca ha de habido, retorno. es que no habrá. Por favor, es No, que la recuperación estamos. es consciente examen. Bueno, hay 3 notas todavía. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vemos, que tengan buen día.